En esta clase vamos a hablar de los intervalos y retardos de tiempo. ¿Qué significa eso? En JavaScript yo puedo controlar el tiempo en que se va a ejecutar una tarea, una función. Por ejemplo, yo puedo pedir que una función se repita varias veces en cierto intervalo de tiempo. Cada segundo necesito que se ejecute una función. O puedo hacer un retardo de tiempo, es decir, que la función no se ejecute hasta que no pase cierto determinado tiempo. Vamos a poner esto en práctica. Lo primero es que voy a crear entonces un nuevo archivo de JavaScript, control N, en la carpeta JS, que se va a llamar 07.intervalos y retardos de tiempo. ¿Ok? Intervalos y retardos de tiempo. O que en inglés podríamos decir interval and delay. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Invocar esto en mi documento HTML, que últimamente se me ha estado olvidando siempre hacer esto. 07 JS 07 intervalos y retardos de tiempo. Y vamos a crear aquí un comentario en bloque donde coloquemos intervalos y retardos de tiempo. ¿Ok? Vamos a crear una etiqueta P, etiqueta párrafo, por crear cualquier otra diferente a un div. Y vamos a ponerle un identificador que diga tiempo con un valor de 0. ¿Ok? Entonces, si yo actualizo, ella está por acá, 0. ¿Qué va a suceder entonces en esta etiqueta? Vamos primero a seleccionarla. Var tiempo es igual a document. A mí siempre me gusta o acostumbro a colocar el nombre de la variable como está el nombre del ID o el nombre de la clase. En este caso es tiempo. Y voy a crear otra variable que se llame segundos. Bien, que va a ser igual a 0. Empecemos entonces con el setInterval. Vamos a colocar comentario de sección o con el intervalo de tiempo que se conoce con la palabra reservada en inglés setInterval. Intervalo de tiempo. El setInterval se escribe como si fuera una función, setInterval, en escritura camello. Se abre y se cierra paréntesis. Pero dentro de esos paréntesis hay dos parámetros. El primer parámetro es la función o tarea que necesito que se ejecute. Y el segundo parámetro es el tiempo en que necesito que haga esa tarea. O el tiempo en que la vaya a repetir cada X veces. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a crear un setInterval. Y dentro de ese setInterval entonces va a ir primero un parámetro de función. Función, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Y luego con coma lo separo para colocar el tiempo en que necesito que ese intervalo se repita. El tiempo se coloca en número, en dígitos de números. Si quiero que sea cada segundo que se repita ese intervalo, entonces debo colocar el valor de 1000. 1000 significa un segundo. ¿Por qué? Porque aquí lo escribimos todo en milisegundos. Si tú necesitas medio segundo, colocas 500, o si necesitas que algo suceda más rápido, 10 milisegundos. Pero no, vamos a colocar entonces 1000 milisegundos, que equivale a un segundo. Cada segundo yo necesito que esta función se ejecute. Entonces, ¿qué va a ejecutar esa función? Dentro de las llaves, abro espacio para poder colocar que la variable segundos yo necesito que se incremente de a una unidad. Vamos a mirar qué pasa con mi consola al seleccionar segundos. Actualizo. Entonces, miremos por acá, empieza segundos 1, 2, 3,
4, 5, 6. Cada segundo se va incrementando la tarea. Bien, yo le estoy diciendo increméntese de a 1, pero para que no se me incremente una sola vez, lo pongo dentro de un intervalo de tiempo, para que cada vez que el intervalo de tiempo me muestre en qué segundos necesito que se repita, se haga la tarea. ¿En cuántos segundos estoy pidiendo? En un solo segundo. Si yo quiero que esto suceda más rápido y lo coloco en 10 milisegundos, miren lo que sucede. Sería algo rápido, rápido. Bien, ahí está. Dejémoslo entonces que se incremente de a un segundo. Ahora, yo quiero que cambie entonces en mi DOM, en mi documento, este valor de 0 por el valor que está sucediendo con los segundos. Para eso entonces llamo mi caja tiempo y le aplico una propiedad que se llama inner, como insertar. Inner HTML, todo en mayúscula la palabra HTML. Y con el igual le pido que me reemplace lo que está dentro de la caja tiempo en el HTML, que me reemplace este 0 que está en la caja tiempo en el HTML, que me lo reemplace por la variable segundos, que es una variable que va a ir cambiando en este intervalo. Miremos a ver qué pasa. Ya podemos quitar la consola. Actualizo. Entonces miren que ya se ve reflejado en el HTML el cambio de los segundos. ¿Qué pasa si yo no utilizo el igual, sino el más igual? Lo que voy a hacer es incrementar y añadir más contenido HTML dentro de la caja tiempo. Actualizo, entonces ya va a ser 0, 1, 2, 3. No me reemplaza, sino que me añade nuevo contenido HTML dentro de mi caja tiempo. Si yo me voy para los elementos, se van a dar cuenta acá como va apareciendo en la caja tiempo nuevo contenido HTML. Bien, por ahora dejémoslo que sí lo reemplace con el igual. Ahora, viene otra acción que se llama set time out o lo que es el retardo de tiempo. Time out. Retardo de tiempo. Y se escribe muy similar a set interval. En escritura camello, time out, ya el resto en minúscula. Y tiene los dos mismos parámetros. Primero se ejecuta una función y luego le voy a decir en qué momento necesito que se ejecute esa función. Por ejemplo, vamos a colocar set timeout y que la función sea una alerta, que no hemos hablado sobre las alertas. Las alertas son mensajes que ya no aparecen en la consola, sino que aparecen como una ventana emergente. Y esta alerta va a decir se cumplió el tiempo. ¿Ok? ¿En qué tiempo quiero que aparezca esta alerta? Yo quiero que aparezca después de que haya pasado 5 segundos, es decir, 5000 milisegundos. Nada más se va a ejecutar una sola vez, pero se ejecuta después de que haya sucedido o de que haya pasado 5 segundos. Este se ejecuta cada segundo. Este se ejecuta una sola vez, pero después de los 5 segundos. Vamos a mirar. Actualizo y esperamos 5 segundos. 5 y ahí ya aparece la alerta. Se cumplió el tiempo. Me imagino que estas alertas las conoces en otras páginas que hayas visitado que aparecen constantemente cuando son páginas quizás no muy de muy buena procedencia. Bien. Y ya continúa entonces nuestro segundero al cerrar nuestra alerta. Ahora, yo por ejemplo quiero aprovechar la alerta, el set time out para parar el intervalo de tiempo. Yo quiero que el intervalo de tiempo se detenga a X segundos, por ejemplo, a los mismos 5 segundos. Para hacer eso, entonces debo almacenar en una variable. Miren que ya estoy aprendiendo una nueva variable, ya no es una variable numérica, ni de texto, ni de booleana, ni del DOM, ya es una variable para almacenar una función de JavaScript o una tarea de JavaScript que es el set interval. Esta variable la puedo llamar como quiera, vamos a ponerle intervalo
y almaceno todo mi set interval completo. Bien, ¿para qué lo almaceno? Para que en el set timeout, vamos a comentar esta alerta, ahí te la dejo para que sepas cómo es la sintaxis de las alertas, para que en el set timeout pueda borrar el intervalo, detener el intervalo. Bien, entonces utilizo otra acción que se llama clear interval, borrar intervalo. ¿Pero cuál intervalo voy a borrar? El que está almacenado en esta variable. Entonces dentro del paréntesis coloco el nombre del intervalo. Bien, así cuando el intervalo inicie, cada segundo, al llegar al segundo 5, se va a detener o se va a borrar el intervalo. Vamos a probar. Actualizo. 1, 2, 3, 4, 5. Miren que se detuvo, el intervalo ya no avanza más. Cuando se utilizan los intervalos de tiempo, los set timeout, todos estos recursos que te estoy enseñando se utilizan en la medida que tu lógica los necesite para poder desarrollar algo con JavaScript. Me explico. Cuando estás haciendo un juego, vas a llegar en algún momento del juego donde vas a decir, uy, necesito un temporizador. Claro, con el set interval puedo hacer el temporizador. Uy, necesito hacer repeticiones de tareas. Claro, voy a utilizar el ciclo for para repetir tareas. Uy, necesito almacenar esta información. Voy a utilizar una variable. Bien, en la medida que tú vas resolviendo problemas lógicos para tus aplicaciones web, vas a ir viendo la necesidad de utilizar X o Y recurso de JavaScript. Otra acción por defecto que nos trae JavaScript y que puede ser muy útil es que nos permite arrojar números aleatorios. ¿Cómo es eso? Vamos a abrir aquí en nuestro index.html y creemos acá otro comentario de texto que diga números aleatorios. Bien, y vamos a colocar los números aleatorios dentro de otro párrafo con un ID que diga número aleatorio y empecemos ese número en 0. Yo necesito que de manera aleatoria me muestre este número un valor que salga por azar, como si estuviera jugando la lotería. Y yo puedo limitar ese valor y decir que aparezca un número aleatorio entre el 0 y el 10, o entre el 0 y el 100, o entre el 100 y el 1000. ¿Bien? Y esto me permite también para hacer recursos interactivos donde a una persona le aparezca, por ejemplo, una información al azar y a otra le aparezca otra información al azar. Bien, gracias a los números aleatorios de JavaScript. Vamos a crear en la carpeta JS el archivo 08.números-aleatorios.js. Vinculemos este, archivo con la etiqueta script src js números aleatorios. ¿Qué va a suceder entonces acá en los números aleatorios? Primero, voy a almacenar la caja número aleatorio. Document, query selector, numeral, número aleatorio. ¿Ok? Para arrojar números aleatorios, utilizo un objeto de JavaScript que se llama objeto mat. Vamos a colocar acá un comentario de sección para poderte explicar esto. Números aleatorios. Bien. Entonces, vamos a utilizar un objeto de JavaScript que viene por defecto que se llama el objeto mat. Permite realizar tareas matemáticas en los números. Por ejemplo, tenemos el mat con la propiedad random. ¿Qué es el mat random? Devuelve un número aleatorio entre 0, incluyendo el 0, y 1,
excluyendo el 1, es decir, del 0 al 0.9, pero con infinidad de decimales. Miremos el ejemplo. Digamos que yo tengo una variable acá, número, que inicia en 0, y que esta variable número va a recibir un cambio, y es que va a ser transformada por un math random, math con M mayúscula, y luego aplicamos el random y abrimos y cerramos paréntesis. Bien, miremos a ver qué sucede con una consola. El math random lo que va a hacer es arrojarme un número aleatorio entre el 0 y el 1, incluyendo el 0, pero no me incluye el 1. Va desde el punto 1 hasta el punto 9 y con una serie de decimales que vienen siendo más de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, casi 18 decimales. Bien, miren que cada vez que yo actualizo la página es un número diferente. Ah, ok, ¿lo quieres ver acá entonces? Entonces vamos a ponerlo con inner.html en la caja, perdón, acá, número aleatorio.inner.html es igual a número. Entonces, actualizo. Entonces miren que acá aparece el número aleatorio en mi HTML. Son números del 0.1 al 0.9, incluyendo el 0 también, por eso me apareció 0.0. Mírenlo ahí. Y que arroja entonces un número al azar. Bien, hay otra propiedad que se llama eh, matfloor. El matfloor lo que me permite es redondear el número menor del al número menor del decimal, redondear el mat random a un número menor de acuerdo al decimal. Me explico. Tú, por ejemplo, sacaste este 0.8, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es redondearlo a 0. ¿Por qué? Porque es el número menor del que está antes del decimal. Si yo le meto esto, el matfloor, siempre entonces va a aparecer 0. ¿Bien? Porque el decimal que sale, siempre el número menor a ese decimal va a ser 0. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, multiplico el matrandom? Antes de aplicar el matfloor, te voy a mostrar algo. Voy a multiplicar el matrandom por 10. Entonces ya ese número decimal empieza a aparecer con un número adicional. El 2, el 1, el 4, es porque estoy multiplicando 0.1 por 10 o 0.5 por 10. Lo que hace es correrme el decimal hacia la derecha. Por eso me aparece entonces ya un número diferente al 0. Bien. Si lo multiplico por 100, por ejemplo, entonces ya me corre el decimal 2 dígitos hacia la derecha. Entonces ya aparece 97, aparece 10, aparece 37. Ahora, puedo ver más claro el uso del matrandom, perdón, del matfloor. Si utilizo el matfloor y encierro ese matrandom que me está arrojando, lo que va a hacer entonces es redondear el valor que apareció al número menor del decimal. Es decir, aquí me lo redondearía a 92. Si actualizo, es porque los decimales que aparecen acá me los redondeo a 53. Y así dejan de aparecer los decimales y aparecen números enteros. No, yo quiero que aparezcan, por ejemplo, números del 1 al 10. Bien, pero que aparezca también el 10 y que no aparezca el 0. Miren que en este momento yo estoy tirando números aleatorios y me aparece, tengo la opción de que me aparezca el 0 o máximo hasta el 9. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un matfloor. Si aquí apareció 0.1, me lo redondeo a 0. Pero si apareció 9.8, me lo redondeo a 9. Nunca va a aparecer el 10. Yo quiero que me aparezcan números aleatorios del 1 al 10.
Para eso entonces voy a utilizar otra propiedad que se llama el mat cell. El uno es mat piso y el otro es mat techo. ¿Qué hacemos con el mat cell? Redondea al número máximo del decimal, o al número mayor, perdón, del decimal. Entonces, si aparece 9.5, me lo redondea a 10. Si aparece 0. Algo, me lo redondea a 1. Siempre es buscando el número entero mayor. Bien, aquí ya sí tengo la opción de que me aparezcan números del 1 al 10 de manera aleatoria. Bien, aquí me faltó cambiar esto por matcell. Actualizo. Y en cualquier momento me puede aparecer un 10 que ahí apareció, o un 1 como su número menor. Por último, tenemos el mat round. ¿Qué es el mat round? El mat que redondea el número, pero lo devuelve, vamos a colocar acá el valor, lo devuelve el valor de x redondeado a su número entero más próximo. Entonces, si el decimal fue, por ejemplo, 3.6, el número entero más próximo es 4, porque el decimal comenzó ya a partir del punto 5 en adelante. Si el decimal está por debajo del punto 5, es decir, 3.3, entonces ya sí lo redondea al número 3, porque ese es su número entero más próximo. Bien, el mat round se utiliza entonces para que pueda aparecer, si estamos haciendo opciones del 1 al 10, que aparezca o el 0 o el 10. Bien, si el caso lo da. Así se redondea al número más próximo. Bien. Ese es entonces nuestro ejercicio con los números aleatorios. Si lo quieres ver aplicado, puedes buscar juegos de azar, juegos de ruletas, juegos de dados en JavaScript y te vas a encontrar cómo esos números aleatorios son tan prácticos para este tipo de juegos interactivos. Vamos a mirar qué es concatenar variables. Concatenar variables, vámonos para el index.html y lo voy a hacer aquí mismo en el index.html para mostrarte otra forma de agregar JavaScript. No siempre se debe o no siempre es necesario utilizar JavaScript en archivos externos. Dentro de las buenas prácticas es lo recomendado, ¿cierto? Tener una carpeta JS con todos los archivos de JavaScript. Pero si tú deseas en el mismo index.html o en el mismo documento HTML, puedes abrir una etiqueta script y dentro de ella hacer escritura de JavaScript, no llamando un archivo externo, sino dentro del mismo documento HTML. Como te digo, no está dentro de las buenas prácticas hacer esto, pero en caso tal de que lo necesites hacer, se puede hacer. No hay problema y funciona correctamente. ¿Ok? Por ejemplo, voy a crear acá un comentario de JavaScript en sección. Y este comentario lo que va a hacer es que te va a explicar qué es la palabra concatenar. La palabra concatenar es la acción de mezclar variables con cadena de texto. Es la acción de mezclar variables con cadenas de texto. Y se utiliza el carácter más para separar el texto de la variable. Vamos a hacerlo aquí con una consola. Por ejemplo, voy a colocar acá, su nombre es, ¿bien? Y acá voy a crear una variable que diga nombre con el valor de Juan. Para que la variable nombre esté dentro de esta cadena de texto, la debo concatenar. ¿Y cómo se concatena? Cuando finalice la cadena de texto, o debo finalizar la cadena de texto, incluyo el signo más. Coloco el nombre de la variable, que en este caso es nombre, y para poder continuar con la cadena de texto, vuelvo y coloco el signo más.
Si no la voy a continuar, simplemente dejo hasta ahí. ¿Qué pasa entonces con la consola? Miremos, actualizamos y dice, su nombre es Juan, pero miren que está concatenado eh, sin espacio entre el texto y la variable. Para eso debo dejar el espacio dentro de la cadena de texto, ¿ok? Su nombre es espacio y cierro la cadena de texto. Ahora sí me aparece el espacio para Juan. Ahora, si yo quiero continuar con la cadena de texto, vuelvo y coloco el más e inicio con comillas la nueva cadena de texto. Vamos a ponerle edad y tiene, bien, espacio y acá colocamos la variable edad igual a 33. Y tiene espacio, cerramos la cadena de texto e incluimos la variable edad y comenzamos nuevamente la cadena de texto para colocar la palabra años. Bien, entonces aquí estamos concatenando una cadena de texto con varias variables, nombre y edad. Se inicia la cadena de texto y si quiero poner una variable, interrumpo la cadena de texto, coloco más, el signo más, el nombre de la variable y si deseo continuar con la cadena de texto, vuelvo y coloco el signo más e inicio nuevamente las comillas de esa cadena de texto. Vamos a ver qué pasa. Dice, su nombre es Juan y tiene 33 años. ¿Esto con qué objetivo se hace? Para que la información que necesitamos mostrar en variables sea información dinámica. Pueda estar cambiando de acuerdo a lo que se envíe en un formulario, a lo que se llame una base de datos, etc. Bien, de esta manera entonces hemos aprendido a concatenar variables en una cadena de texto en JavaScript. Ahora vamos a hablar de los operadores. ¿Qué son los operadores? Son esos caracteres que utilizamos en la escritura de JavaScript y que tienen diferentes usos de acuerdo a la necesidad que los vayamos a usar. Están clasificados de la siguiente manera. Están los operadores aritméticos. Son esos operadores matemáticos donde tenemos el signo más, el signo menos, el asterisco que viene a ser el de multiplicar, el slash que viene a ser la diagonal de división, el porcentaje, el signo más o los dos signos menos menos. El signo más es para adicionar, que es la suma. El signo menos para sustraer, que es la resta. El signo asterisco para multiplicar. El signo slash para dividir. El signo porcentaje para sacar el módulo de un número. Los dos signos más es para incrementar, que lo vimos en el ciclo for, por ejemplo, o en el intervalo de tiempo. Y los dos signos menos es para decrementar, ¿bien? Para reducir. Están los operadores de asignación. Esos operadores de asignación los utilizamos más que todo cuando estamos dando valor a una variable. Entonces, por ejemplo, tenemos el signo igual, x es igual a y, tenemos el signo más igual, que lo utilizamos, por ejemplo, en el inner HTML, donde le incrementábamos más información a esa variable. El menos igual es para reducir la información, para restar la información, multiplicar información o dividir información y por último sacar el módulo de esa información. Bien. Tenemos los operadores de comparación que los utilizamos más que todo en las condicionales. Bien. Cuando decimos que esto es igual es equivalente a. Cuando colocamos tres iguales es porque su valor y su tipo es igual. Bien. Una cosa es yo decir que Pedro o la palabra true entre comillas de string es igual a true como booleana. Bien, igual. Pero si coloco los tres iguales no son lo mismo porque el true en comillas es un string y el true sin comillas es una booleana. Entonces no son de igual tipo. Cuando hablamos de igual tipo es cuando hablamos de igual tipo de variable. El signo de admiración invertido y el igual significa que no son iguales, no son equivalentes. Y lo mismo sucede con el signo de admiración y los dos iguales, que no son equivalentes ni en valor o no son equivalentes en tipo. Bien, el signo mayor que, el signo menor que, el signo mayor que igual o mayor igual que, ese se utiliza cuando decimos que debe incluir
el número al que se está comparando o el valor al que se está comparando. Y lo mismo con el menor igual. Y tenemos el signo de pregunta. El operador ternario. Con este operador podemos indicarle al navegador que ejecute una acción en concreto después de evaluar una expresión. Bien, este operador se utiliza en tres partes: expresión a evaluar, signo de pregunta, acción a realizar si la expresión evaluada es verdadera, acción a realizar si la expresión evaluada es falsa. Bien. Y por último tenemos los operadores lógicos, que los utilizamos también en las condiciones. Por ejemplo, cuando un elemento se evalúa dentro de una condición, yo puedo decir que se ejecute la tarea siempre y cuando también se esté dando otra condición al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si 5 es mayor que 3 y, entonces coloco los dos y, las dos y que tienen, que se nombran ampersand, y si 5 también es menor que 10. ¿Bien? O sea que esa condición suceda siempre y cuando se estén cumpliendo esas dos necesidades, que 5 sea mayor que 3 y 5 sea menor que 10. Bien, para eso se utiliza las dos y. Luego están los dos barras, no diagonales, sino derechas, verticales, para decir o. Si 5 es mayor que 3 o 5 es menor que 10, que se cumpla si sucede en cualquiera de las dos situaciones. Y el signo de admiración invertido es para colocar que una expresión es falsa. Si, por ejemplo, booleana es igual a true y en la condición yo le coloco el signo de admiración a booleana, entonces estoy diciendo si booleana es falsa, que haga esto, si no, que haga esto otro si es verdadera. Bien, estos operadores los vamos a ver también muy utilizados en los recursos que comenzaremos a desarrollar. Si tú quieres profundizar más acerca de JavaScript, de las bases y los fundamentos, te recomiendo entonces el tutorial de JavaScript que viene en la W3 School. Es un tutorial muy completo donde vas a poder ver más elementos que quizás no abarcamos aquí en estos videos. Simplemente yo estoy tomando los más importantes que van a ser muy necesarios para el desarrollo del curso y para que tú puedas trabajar en cualquier necesidad de aplicación web con JavaScript. Ahora, también te estoy facilitando un documento en la próxima clase, lo vas a poder ver en línea, un documento escrito donde te voy a explicar más cosas que quizás no he abarcado en los videos, como por ejemplo acciones que pueden hacerse con los arrays o entre otras cosas. Bien, pero acá podrás entonces, si deseas, complementar lo que has venido aprendiendo en este curso. Puedes cambiar el idioma si quieres al español. También otra página que te recomiendo muy buena es la página de desarrolladores Mozilla. Aquí también vas a poder aprender mucho sobre JavaScript. Ya viene en español y aquí está entonces clasificado para los que estamos iniciando, para los que ya estamos en un nivel intermedio, para los que estamos en un nivel avanzado. ¿Ok? Con esta información más los videos que acabas de ver ya tienes las bases más importantes de JavaScript. Ahora vamos a ponerlas en práctica.